Bien, de nueva cuenta, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Todavía faltan muchos, pero ya no podemos estar esperando hasta la hora que quieran integrarse. Vamos a empezar, muchachos, a revisar. Vamos a hacer un ejercicio adicional del tema que estamos viendo. Será lo último que revisemos antes del examen del próximo lunes, que ya tienen por ahí programado, ya tienen conocimiento. Y entonces, pues vamos a ver el día de hoy si hay alguna duda con respecto a esta forma de sumar los vectores, que es lo que estamos viendo, la suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Ya tienen por ahí un ejercicio propuesto para poner en práctica esto, y pues hasta aquí sería la parte que viene en el examen, en la evaluación del próximo día lunes 20 de septiembre. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, tomaré eso como un no. Entonces vamos a continuar. Maestro, Sí, este, yo tengo, bueno, yo pensé que le había entendido la suma de vectores, pero me confundí otra vez. te confundiste cuando, ¿qué? Cuando ibas a hacer el ejercicio. Ujú, Vamos a hacer el día de hoy un ejercicio más. Vamos a ver si con lo que hagamos hoy te acabas de confundir o te aclaras un poquito, ¿no? Ya me dices, ujú. Sí, maestro, gracias. mandas ahí un mensaje al final en la asistencia o me dices, pero vamos a hacer otro ejercicio ahorita y vamos a ver que, pues, si quedaron dudas, pues a lo mejor ahorita ya con este ejercicio podemos aclararlas un poquito. Muchachos, ¿alguien más quiere Mm, compartir algo? Gracias, Marisa. ¿Alguien? Maestro, yo Sí. tengo una duda. ¿Las tareas que dejó que se entregan hoy van a contar también para la evaluación o nada más son de como ejercicios de refuerzo? Todo cuenta para la evaluación. Esas tareas, ese cuestionario te refieres a la autoevaluación en Quizzes, ¿no? Sí, y también lo que dejó en Classroom. Sí, todo cuenta. Lo único que no cuenta es lo que expresamente dice que no tiene evaluación. Ese cuestionario en Quizzes lo puedes hacer n cantidad de veces hasta que saques la mayor puntuación posible. Y esa puntuación pues la vamos a tomar en cuenta en Classroom. Si nada más lo haces una vez y sacas 30, pues quiere decir que no hay ganas de esforzarse un poquito más, porque ahí están las respuestas. Si lo repites 2 o 3 veces, tal vez puedas sacar una buena puntuación, pero sí todo cuenta. Ah, Katy. bueno, gracias. Profesor, también ¿No? subió una autoevaluación a Edmodo, ¿no? Así es, esa autoevaluación del modo es para que de alguna manera se metan a la plataforma y vean cómo se va a responder su examen y estén pues bien relacionados con ella y no tengan problemas el día del examen. Y desde luego para que prueben su acceso a Class Modo, porque luego, digo a Edmodo, porque luego se llega el día del examen y resulta que ni siquiera han entrado a Edmodo y no pueden entrar. Entonces, también es para eso. Pero bueno, para eso todavía tienen algunos días. A ustedes les tocó oportunidad de resolver esto de aquí hasta el domingo. Entonces, no hay tanta apuración. Pero sí hay que responderla. ¿Algo más, muchachas, muchachos? ¿Alguna otra duda? Bueno, tomaré entonces eso como un no. Voy a compartir mi presentación rápidamente, muchachos. Vamos a dar un repaso muy rápido y vamos a hacer un ejercicio adicional de suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Aquí tengo mi presentación que revisamos la semana pasada, bueno, que fue en varios días. Rápidamente vamos a recordar que, pues si tenemos diferentes métodos de suma de vectores, que aquí están descritos algunos de ellos. Estos sobre todo son gráficos. El triángulo, el paralelogramo y el polígono. El triángulo y paralelogramo me sirve para solamente 2 vectores. El polígono me sirve para 3 o más vectores
para sumarlos, pero son métodos gráficos, son métodos que son aproximados. Ustedes tienen descrito el procedimiento, les envié un apunte con estos métodos, en qué consiste cada uno de ellos. Y entonces, pues, nos íbamos a centrar en la parte del método analítico de las componentes rectangulares. Aquí vimos la forma en cómo podíamos representar una cantidad vectorial por medio de este auxiliar que son los vectores, precisamente que nos sirve para poder representarlas y para poderlas operar. Y entonces veíamos que la operación más importante que vamos a conocer y que vamos a practicar es la suma de vectores. Y entonces, pues, hicimos esta parte que es precisamente cómo podemos descomponer un vector cualquiera, un vector cualquiera en cualquier posición que esté, lo podemos descomponer en dos componentes. Una componente que está en el eje Y, que es un vector que está exactamente sobre el eje Y, sobre el eje vertical, y una componente en X, que es otro vector que está exactamente sobre el eje X, en el eje horizontal. Y entonces estos dos vectores, este componente en Y y esta componente en X, pues tienen exactamente el mismo efecto que este vector B o cualquier otro vector que tenga cualquier inclinación, siempre que sean sus componentes correspondientes. Y vimos la forma, cómo íbamos a determinar esas componentes por medio de las funciones trigonométricas, en este caso del seno para la componente en Y y del coseno para la componente en X. Una vez que vimos la forma de determinar esas componentes, pues ya nos fuimos a un ejercicio práctico en el cual pues teníamos diversos desplazamientos y al final tendríamos que determinar un desplazamiento final que tuviera el mismo efecto de que todos los desplazamientos previos, o sea, que me permitiera llegar al mismo punto de todos los desplazamientos previos. Y esa fue la base con la que hicimos, utilizando el método de las componentes rectangulares. Sumamos esos vectores para obtener un vector resultante o un vector suma de esos tres vectores de desplazamiento. Entonces sumamos estos tres vectores. Primero lo que hicimos, de acuerdo al procedimiento, trazamos un plano cartesiano, un par de ejes X y Y perpendiculares entre sí. Después trazamos los vectores, cada uno de los vectores que representan los desplazamientos, todos partiendo desde el mismo origen, que es el punto de cruce de estos dos ejes que forman el plano cartesiano. Indicamos su magnitud aproximada y su dirección aproximada y la escribimos ahí pues para representar esa dirección y no recordarle. Pusimos aquí sus nombres con magnitud y dirección. Y después, de acuerdo con el procedimiento, pues encontramos o visualizamos al menos, y bueno, sí, también las encontramos, las componentes rectangulares de cada vector. ¿Cómo hicimos eso? Pues proyectando cada vector hacia los ejes X y Y, y de esa manera pudimos visualizar las componentes de estos vectores. Les dimos nombres a cada una de estas componentes. Y una vez que hicimos eso, pues procedimos a hacer el cálculo, es decir, a descomponer cada uno de los vectores, cada uno de los desplazamientos en este caso, en sus correspondientes componentes rectangulares. Es decir, para el desplazamiento 1 calculamos su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Lo hicimos también para el desplazamiento 2 y lo hicimos también para el desplazamiento 3. Y una vez que concluimos de calcular los componentes de cada uno de los vectores, bueno, lo que hacemos es sumar algebraicamente esas componentes y encontrar la suma de todos mis vectores en X y también la suma de todos mis vectores en Y. Con eso, al final lo que hicimos fue trazar un esquema en donde veíamos que podíamos determinar un desplazamiento resultante debido a que se formaba un triángulo rectángulo con estos dos valores que obtuvimos al final.
que ese triángulo rectángulo, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo era precisamente nuestro desplazamiento resultante. Hicimos uso del teorema de Pitágoras para encontrar ese desplazamiento resultante, sumando los cuadrados de estas sumas de vectores en X y sacando la raíz cuadrada. Y finalmente, muchachos, calculamos el ángulo que tiene este desplazamiento resultante. Aquí tuvimos que hacer una operación para calcular el ángulo interno que se formaba en este triángulo y hacer una operación para finalmente determinar el ángulo real de este desplazamiento resultante. Y así es de manera muy general y muy rápida lo que hicimos para hacer para sumar estos vectores por el método de componentes rectangulares. Todo eso está descrito en este procedimiento puntualmente. Me faltaba esta lámina, que es la última parte que hicimos. Sí lo hicimos, pero no estaba en la ocasión anterior. Ya la tenemos aquí para su consulta. De hecho, también ya se las había enviado de manera previa. Pero bueno, vamos a la parte práctica, muchachos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio adicional para clarificar nuevamente cómo empleamos este sistema, este método de las componentes rectangulares para sumar vectores. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo así de sencillo. Bien. Bueno, antes de empezar con el ejemplo, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. Gracias. Perdón. Vamos entonces rápidamente, muchachos. Vamos a situarnos en un escenario que es una leyenda urbana en la que unos chicos al final de un ciclo escolar pues se van a celebrar al Zócalo de la ciudad. Y entonces vamos a suponer que aquí se fueron a celebrar al Zócalo de la ciudad, fueron por ahí a algunos lugares de esparcimiento que están por ahí, y bueno, se animaron mucho, y estando en la Ciudad de México, ya animados, ya saben a lo que me refiero cuando digo animados, entonces, bueno, si no saben, imagínense, a alguien se le ocurre, le prestó su papá el coche y andan alegres y dicen, vámonos a Cuernavaca. Y entonces les entra la locura y dicen, nos vamos a Cuernavaca en este momento. Y entonces si nosotros nos situáramos en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, viendo hacia el sur, para ir a Cuernavaca, tendríamos que desplazarnos una cierta cantidad de kilómetros. Desde luego no podremos hacerlo en línea recta porque las calles y las avenidas y las carreteras no son rectas, pero sí podríamos representar ese desplazamiento con esta línea recta y más o menos tendríamos que, a lo mejor un poco más, un poco menos, recorrer unos 80 kilómetros en una cierta dirección. Vamos a suponer que esta que está marcada aquí es la dirección aproximada en la que vamos a dirigirnos para llegar a Cuernavaca. Vamos a suponer que esto se hace en una dirección, por ejemplo, de 60 grados, para hacer sencillo este problema. Y luego que llegaron a Cuernavaca, muchachos, y siguieron enfiestados, entonces ya más animados todavía, después de un cierto rato, dicen, no, pues vamos a ver, de una vez vámonos un Acapulcazo, ¿no? De una vez hasta acá. Pues llevaban carro y dicen, pues de una vez un Acapulcazo. Y ya que están muy animados, se van hasta Acapulco. Y no me acuerdo bien, pero vamos a suponer que de Cuernavaca a Acapulco, pues tienen que recorrer por la autopista del Sol, ¿verdad? Para que lleguen rápido. 300 kilómetros más o menos en esta dirección, desde Cuernavaca hacia Acapulco. Muchachos, ¿qué ángulo le estiman que hay en esta dirección desde aquí
desde la horizontal hasta aquí, ¿qué ángulo podemos utilizar? ¿Alguna sugerencia? 130. 130. Muy bien, vamos a darle un poquito más para que sea más fácil. ¿Qué les parece? 135 para hacer más fácil el cálculo solamente. 135 grados. Vale, gracias, José Manuel. Entonces, muchachos, resulta que se lanzan los muchachos que están bien animados desde Cuernavaca hasta Acapulco, recorren 300 kilómetros en esa dirección y llegan finalmente a Acapulco. Pero cuando llegan a Acapulco, pues ya pasaron varias horas, ya se pasó la euforia del momento y ya y para colmo de males, resulta que se les descompone el coche y se tienen que regresar urgentemente a la Ciudad de México. Entonces, desde Acapulco a la Ciudad de México, sin coche, pues recurren a un Ricky Ricón en su salón y le piden que los rescate, que los traiga de regreso desde Acapulco a la Ciudad de México. Y entonces, pues Ricky Ricón, como tiene un helicóptero, puede mandar su helicóptero directamente de la Ciudad de México hasta Acapulco y recoger a los muchachos enfiestados para traerlos de regreso a la Ciudad de México. Entonces, lo que nos interesa, muchachos, es determinar qué distancia tiene que recorrer el helicóptero que manda Ricky Ricón desde la Ciudad de México hasta Acapulco para rescatar allá a sus amigos que festejan demasiado. Y entonces, pues nuestro objetivo es hoy determinar el desplazamiento resultante, es decir, la distancia y en qué dirección debe recorrer el helicóptero para llegar desde la Ciudad de México hasta Acapulco y hacer la extracción o el rescate de los muchachos que están en Acapulco con el coche dañado y tienen que regresar inmediatamente a la Ciudad de México. Ese es el escenario hipotético que no sucede, pero que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy. Muchachos, ¿qué hacemos primero? Necesitamos de alguna manera sumar estos desplazamientos para encontrar este desplazamiento resultante. ¿Alguien se acuerda qué hacemos en primera instancia? ¿Alguna sugerencia? Trazar un plano cartesiano. Acá ya está mi plano cartesiano, muy bien, está mi plano cartesiano con sus ejes X y Y. ¿Qué hacemos a continuación? Ya está mi plano cartesiano. Plantear los vectores. Ajá, vamos a dibujar los vectores ahí. Un poquito antes de dibujar los vectores hay que darles nombre, porque necesitamos identificarlos de alguna manera. Entonces vamos a ver si me desplacé en primera instancia desde la Ciudad de México a Cuernavaca. Vamos a llamarle a este primer desplazamiento, bueno, a este primer desplazamiento precisamente, vamos a llamar que este es el desplazamiento 1. ¿Y cómo lo escribiríamos, muchachos? ¿Cuánto valdría este desplazamiento 1? ¿A qué sería igual? A 80 kilómetros con un ángulo de 60. Muy bien, gracias. 80 kilómetros, que fue la distancia que recorrimos de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, con un ángulo de 60, es decir, en esa dirección de 60 grados para llegar a Cuernavaca. Muy bien, gracias, Verónica. Muy bien, y después de que llegaron a Cuernavaca y se dirigieron hacia Acapulco, pues hicieron un segundo desplazamiento. Vamos a llamar que es un desplazamiento 2. Y entonces, ¿cómo expresamos ese desplazamiento 2? En forma polar, conservamiento de su dirección, ¿cuánto es? 300 kilómetros con un ángulo de 135 grados. Bien, gracias, Alondra. 300 kilómetros con un ángulo de 135 grados. Perfecto. Ya los tenemos nombrados, ya los tenemos bien escritos, bien definidos. Y ahora sí, vamos a pasarlos al plano cartesiano, como nos decían. Entonces voy a dibujar cada uno de estos desplazamientos desde un origen común, desde este origen común que es el cruce de los dos ejes, es el origen del sistema cartesiano. Y entonces con una dirección aproximada no es necesario en este método que sea muy preciso, pero con una dirección aproximada voy a trazar
mis vectores. Aquí tengo mi primer vector, que es el desplazamiento 1. Y ya dijimos que es de 80 kilómetros con un ángulo de 60 grados. Lo voy a reescribir aquí, aunque ya lo tenemos allá a la vista. Igual vamos a trazar nuestro segundo desplazamiento, que es el de desde Cuernavaca hasta Acapulco, desde ese mismo origen, en una dirección aproximada de 135 grados. Sería más o menos a la mitad de este cuadrante. Yo creo que estaría por ahí. Y este sería mi segundo desplazamiento, que representa un desplazamiento de 300 kilómetros. Con un ángulo de 135 grados. Bueno, para que no se me olvide, voy a marcar esos ángulos aquí. Desde aquí hasta acá tengo 135 grados, que es la inclinación de este vector. Y su color. Aquí, desde aquí hasta acá tengo los 60 grados, que es la inclinación de este primer desplazamiento. No lo escribí bien, este es desplazamiento 1, no de prima. Ya está, muchachos, ya hicimos, trazamos nuestro sistema cartesiano, trazamos nuestros vectores en nuestro sistema cartesiano. ¿Qué sigue? ¿Qué se acuerdan que sigue? O por ahí revísenle qué sigue en el procedimiento. Se proyectan hacia los ejes X y Y. Muy bien, Brittany, gracias. Se proyectan hacia los ejes X y Y. Del extremo de cada uno de los vectores vamos a proyectar este vector hacia los X y Y, precisamente para poder visualizar y dibujar sus componentes. Entonces, cada uno de los vectores hacia el eje X y hacia el eje Y. Y proyectarlos es trazar líneas paralelas a los ejes X y Y, precisamente, que finalmente corten a cada uno de los ejes, y eso me va a permitir pues visualizar y ver dónde están esas componentes. ¿Qué seguiría? Ya los trazamos. ¿Qué seguiría? Asigna un nombre a los vectores. Ajá, asignar un nombre a los vectores, pero pues para asignarlos tenemos que visualizarlos. Entonces, ya que trazamos los vectores, vamos a identificar que precisamente ahí en ese punto donde cruzaron con los ejes, ahí podemos dibujar esa componente. Entonces aquí la voy a dibujar. Aquí voy a tener la componente en X de este desplazamiento 1, y aquí donde cruzó el eje Y, pues aquí voy a tener, lo voy a dibujar así para que se vea, aunque realmente debe de ir sobre el eje. Pero aquí está la componente. Ahora sí, ¿cómo le damos nombre? Por ejemplo, esta que está aquí, esta que estoy palomeando ahorita, ¿cómo se llama esta componente? BX. Pero es componente de desplazamiento 2, ¿cómo le llamamos? Si está en X está bien, pero es componente de desplazamiento 2, entonces ¿cómo le llamamos? BX2. De 2X, ¿no? Es componente de desplazamiento 2 en el eje X. Muy bien. Y también es un vector porque tiene dirección y tiene sentido. Y muy bien. Y en esta que está verticalmente hacia arriba en azul, ¿cómo le llamamos? D1Y. Nuevamente, No, D2Y. es 2. Es componente del vector desplazamiento 2. Esta es D2Y. Muy bien. Es la componente en Y de este vector de 2. Muy bien, gracias, Marisa. Vamos a hacer lo mismo para el caso del desplazamiento de la Ciudad de México a Cuernavaca. Aquí podemos, ya que tenemos este cruce con el eje, cuando lo proyectamos, aquí podemos trazar y dibujar la componente en X de este vector, de este primer desplazamiento. Y acá donde cruzó el eje Y, aquí también vamos a ver que tenemos otra. La voy a dibujar así para que se vea, aunque debería de estar exactamente sobre la línea. Pero aquí para que la podamos visualizar, aquí está. Así como le llamamos a esta que está sobre el eje X. ¿Cómo se llama? D1Y. D1. ¿Qué? ¿Sobre qué eje está? X. Sobre el eje X. Entonces la vamos a llamar D1X. Es la componente de este desplazamiento 1 en el eje X.
Entonces, por consecuencia, ¿cómo le llamamos a esta que está en dirección del eje Y, la que está vertical hacia arriba? D1Y. De 1Y. Es la componente del desplazamiento 1 en el eje Y. Así lo podemos leer y así lo podemos interpretar. Componente del... Ya tengo las componentes, muchos, tengo dos, fueron solamente dos desplazamientos de México a Cuernavaca, de Cuernavaca a Acapulco. Ya las tengo ahí trazadas en mi sistema de referencia. Ya tengo trazados sus componentes rectangulares. Y lo que sigue, pues, es la parte de hacer la parte analítica de la suma. Entonces voy a recordar que para hacerlo de alguna manera didáctico, lo hicimos, trazamos de alguna manera pues aquí una tablita que nos permitiera, pues de alguna manera, tener un orden en ese cálculo. Y recordar que lo que hacemos ahora es calcular las componentes. Si yo tengo un vector cualquiera, yo puedo encontrar su componente en X. Si multiplico la magnitud de este vector, ¿por qué? ¿Cómo calculo la componente en X de un vector? La magnitud del vector, ¿por qué más? ¿Por el coseno? Por el coseno, sí, por el coseno de un ángulo teta, que es el ángulo, ese ángulo teta, pues es el ángulo que forma este vector con respecto del eje X. Muy bien, ¿y cómo calculo la componente en Y de un vector? ¿A qué es igual? Con el seno del ángulo. A, multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Vale, entonces vamos a hacer eso para los dos desplazamientos que tenemos ahí. Nos quedan 10 minutos. Para los dos desplazamientos que tenemos ahí, vamos a hacerlo rápidamente para que no nos coma el tiempo. Entonces, tengo aquí mi desplazamiento 1. Para calcular su componente tengo que multiplicar su magnitud. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento 1? 80. 80. Vamos a poner nada más 80. Ya no voy a poner las unidades para no llenar aquí de cosas. Voy a poner aquí que las unidades que estamos operando son kilómetros. 80. ¿Por el coseno de qué ángulo, muchachos? ¿Cuál es el ángulo que forma De este? 60. 60. 60 grados. Muy bien. Por el coseno de 60 grados. Si me ayudan con sus calculadoras, ¿cuánto vale el coseno de 60? .866. 0.5. 0.5, ok, multiplicado por 80, me da 40, ¿no? Sí. 40, pues ya está, ahí está su componente en X de este primer desplazamiento 1. Bien, para calcular su componente en el eje Y, muchachos, aquí será igual, ¿cuánto vale nuevamente el desplazamiento 1? 80 kilómetros. Ajá, y luego eso lo vamos a multiplicar por el seno de estos 60 grados. Y así, si sacamos el seno de 60 es .866, ahora sí, por 80, Sí. ¿cuánto va? 69.28. 69.28, muy bien, gracias, 69.28. Y vamos a hacer, muchachos, lo mismo para el desplazamiento 2. Vamos a encontrar sus componentes. Tengo que multiplicar su magnitud, en este caso 300 kilómetros, por el coseno de qué ángulo? De 135. 135. 135 grados, muy bien. 135 grados. ¿Y alguien me dice cuánto vale el coseno de 135? Menos 212.13. Ajá, antes de eso, ¿cuánto vale nada más el coseno de 135 menos .707? 707. Menos .707 por 300, dicen, me dan menos 200, ¿qué? Menos 212.13. 212.13, muy bien, gracias, Mary. 12.13, ya está. Y finalmente, encontramos también la componente en Y de este vector, multiplicando su magnitud de 300 kilómetros, que es lo que va de Acapulco, de Cuernavaca a Acapulco, por el seno de 135 grados. Y el seno de 135 grados, muchachos, ¿cuánto vale?
0.707. 707 multiplicado por 300, pues me da lo mismo, ¿no? Pero positivo, Sí. 112.13. Y ya está, ya no hay más vectores. Si hubiera otro desplazamiento, pues yo podría poner aquí otra línea, sacar sus componentes y irlas sumando. Pero ya tengo todas las componentes de los dos, en este caso los únicos dos vectores que voy a sumar. Y entonces lo que tengo que hacer, pues es precisamente encontrar la suma de mis componentes en X, o sea, de mis vectores en X. Y lo único que voy a hacer es sumar estos valores. ¿Cuánto es, muchachos? 40 más menos 212.13. ¿Menos qué? Menos 172.13. 172.13, gracias. Menos 172.13. Y luego, ¿cuánto es 69.28 más 212.13? 281. 81.41. Gracias, 281.40. Y ya está, lo que hice aquí fue sumar mis vectores en Y. Aquí ya me encima un poquito. Pero lo que hice fue sumar mis vectores en Y. Y ya tengo ese resultado, muchachos. Lo que hago ahí es que lo que estoy haciendo aquí realmente es sumar esas componentes y las puedo sumar porque son vectores colineales, porque están en el mismo eje, por eso las puedo sumar directamente en forma algebraica. Pero bueno, lo interesante aquí es que ya encontré estas sumas de los componentes. Para poder llegar finalmente al resultado, voy a dibujar estas componentes. Si me dice aquí que en el eje X, la suma de vectores en X es de menos 172.13, pues yo vería que si coloco en un sistema de referencia, esto tendría que ir así, hacia la izquierda. Y aquí podría tener la suma de vectores en X, que es de menos 172.13. 172.13. Si siguiendo el método del triángulo por ahí que tienen descrito, yo coloco mi segundo vector, mi componente en Y a continuación de la primera, perdón. Podría dibujar así mi componente en Y, que sería aquí mi suma de vectores en Y, de 281.41. Y entonces también, de acuerdo con la teoría de la suma de vectores, el método del triángulo, si yo tomo y trazo un vector desde el inicio del primero hasta el fin del segundo, o del último, en este caso del segundo, ahí puedo encontrar la resultante. Y aquí estaría mi desplazamiento resultante. Esta sería su magnitud. Y el ángulo que va desde el origen del eje X hasta la inclinación de esta sería su dirección. Entonces, para escribir este vector en forma polar, como hemos escrito los demás, yo necesitaría determinar su magnitud, qué tan grande es, y determinar su dirección, o sea, cuánto vale ese ángulo. Muchachos, de esa forma que tengo aquí, que es un triángulo rectángulo, ¿cómo puedo calcular la magnitud de esta DR? ¿Qué sería esa DR del triángulo? La hipotenusa. Entonces, ¿cómo la calculo? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a poner aquí la fórmula rápidamente. Nos quedan 3 minutos, a ver si nos da tiempo. Este DR va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de vectores en X, al cuadrado, que es uno de los catetos de este triángulo rectángulo, más la suma de vectores en Y, que es el otro cateto al cuadrado. Ahora, muchachos, vayan ayudando con sus calculadoras. ¿Cuánto es el cuadrado de menos 172.13? Menos 29,628.73. Ok, súmenle el cuadrado de 281.41. ¿Cuánto es eso? 41 al cuadrado.
¿La raíz de cuánto? 49.562.000.85. 562.000.85. 562.000, 49 millones. 562.000.85. 49.562.85. La raíz cuadrada de eso. 329.87. Ok, 329.87, gracias. 329.87. Y estos son kilómetros. Entonces, muchachos, aquí ya tenemos la magnitud de este triángulo, de esta resultante. Esa es la cantidad de kilómetros que debe de recorrer este helicóptero desde la Ciudad de México para llegar directamente a Acapulco. En vez de 380, que fue lo que hicieron en el auto, solamente tiene que recorrer 329.87. Ya no nos va a dar tiempo, muchachos, nos queda un minuto, pero habría que calcular cuánto vale este ángulo interno de este triángulo y calcular cuánto vale este ángulo phi para complementar este resultado y escribirlo aquí. Es todo lo que hay que hacer de acuerdo al procedimiento. Y con esto, sí, ¿Sería por la tangente? con la tangente podemos determinar ese ángulo interno y después simplemente lo restamos a 180 y obtenemos el ángulo phi. Y así terminamos este ejercicio. Ahí se los dejo de tarea, muchachos. Así van a ser todos sus ejercicios. Así de sencillo y así de fácil. Espero que hemos aclarado un poquito la duda, muchachos. Nos quedan solamente unos segundos. Nos da tiempo de dar las gracias, muchachos. Y estamos al pendiente con sus dudas en el chat, en Classroom, por favor. Gracias y que tengan excelente día. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. maestro. Hasta luego. Buen día.